Hoy estoy terminando 4 sermones de la serie La mayordomía, comprendiendo el señorío de Cristo. Ahora, dele gracias a Dios que ya voy a terminar de la mayordomía. Y amados, ya dependiendo en el año lo que Dios nos diga y lo que vamos a estar haciendo. Pero hoy quiero llevarlos a la segunda parte del sermón del domingo pasado, que no terminé porque pues era demasiada información que quería compartir con ustedes. Pero amados, quiero hablarles de la mayordomía, del señorío de Jesús, porque es necesario. La palabra mayordomía requiere y se entiende como un administrador, como un mayordomo, aquel que es administrador de alguien que no te de algo que no te pertenece, pero el dueño te puso a ti como administrador, como mayordomo de tu tiempo, de tu talento, de tu testimonio y también de tus tesoros. Y entendemos como hijos de Dios que simplemente nosotros somos administradores de todo lo que es de Dios. Tú y yo somos mayordomos, pero muchas veces no entendemos el señorío de Jesús, porque una vez que somos el mayordomo, lo que pasa que nos dueñamos de las cosas que no son de nosotros. ¿No le ha pasado a usted que ha prestado cosas y ya no se las regresan? Entonces usted va a cierta casa y le dice, parece que esa es mía, yo te la... No, yo te la regresé, la tuya. Y usted está segurísima que es de usted. Y esa persona, como le gustó lo ajeno, se quedó con algo que no le pertenecía a él o a ella. ¿Cuántos trastes o sartenes no ha prestado usted y que usted tiene que ir al Dollar Tree a comprar más? ¿Okay? Mire, vaya al Dollar Tree y esos son los que dé, no de los buenos, no de... Compre mole Doña María, guarde el cristal y ahí dé. No del cristal del bueno. Nomás quítele la etiqueta, mole. Okay. El problema de muchos de nosotros es que así somos con Dios. Nos presta cosas para que lo administremos, para que las usemos y le decimos a Dios, no, eso es mío. Eso es mío. Porque no entendemos, somos el mayordomo, pero no entendemos el señorío, donde Jesús es el Señor, el dueño de todo y tú eres el administrador. La semana pasada les hablé sobre la primera parte de este sermón. La pregunta era, ¿por qué el señorío de Cristo es necesario? Y yo les di 2 razones la semana pasada. Primero, porque el señorío determina el asunto de la posición. En otras palabras, este punto simplemente, amados, contesta la pregunta, ¿quién es el número 1 en su vida? ¿Qué posición tienen las cosas en su vida? Si Dios es el número 1, Él va a ser la primera posición. Si el dinero, si, amado, cualquier otra cosa, tú defines quién vas a poner como el número 1 en tu vida. ¿Quién ocupa esa posición del número 1 en tu vida? Y eso es importante de entender. Hablé de la segunda posición, amado, de por qué el señorío determina el asunto del permiso. Una vez que determines, amados, quién es el número 1 en tu vida, estás dándole a ese número 1 el permiso de decirte qué hacer. ¿No le ha pasado que hay gente que se mete en su vida y le pregunta cosas que no debe de preguntarle y usted le contesta muy gentilmente y cristianamente, ¿qué te importa? ¿No le ha pasado eso? ¿Por qué te importa? Vete a ver si la puerca ya puso huevos. Y muchas veces cuando Dios y el Espíritu Santo empiezan a trabajar en tu vida, muchas veces no les damos ese permiso. Inclusive en otra forma le estamos diciendo eso mismo. ¿Qué te importa? No te metas, esa es mi vida. No te doy permiso para que vengas y me digas qué es lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Y muchas veces de esa manera tratamos a Dios. Ahora, esto me lleva a la segunda parte. Ya voy a entrar a la segunda parte de las últimas 2 contestaciones. ¿Por qué el señorío de Cristo es necesario? Número 3. Porque el señorío determina el asunto de la profesión. ¿A quién estás sirviendo? ¿En dónde vas a pasar la eternidad? Y la pregunta aquí es esta. ¿Quién entrará en el reino de Dios? Porque si tú eres un hijo de Dios y le dedicas tu vida a Dios, se supone que entonces tú vas a servirle y quieres estar eternamente con Él.
Pero amado, si tú eres un hijo de Dios, pero no le sirve y no estás bajo el señorío de Él, ¿qué te hace pensar? Porque muchas veces es que yo ya soy salvo y ya voy a ir al cielo. Está bien, pero amado, dice la Biblia que tú y yo tenemos que vivir dignos del Señor, merecedores del Señor. Y cuando yo estaba estudiando en este punto, yo me topé en las siguientes citas que les voy a leer con dos sorpresas sobre el señorío de Cristo. Pero primero voy a leerles y luego le doy las dos sorpresas. Número uno, déjenme primero ir a Lucas capítulo 6. Mire, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Mire, hay mucha práctica de esto, de que cantamos, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres, yo te amo, pero no hacemos lo que Él nos dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice? Versículo 47. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Ese versículo ahorita lo voy a tratar. Todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra ella o aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien, ¿qué? Construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimientos. El torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, cuando yo estoy leyendo aquí, yo estoy viendo que nosotros, cada uno de tu vida y la mía, estamos bajo construcción. Yo voy a decirles algo para que ya no se sienta usted mal. La iglesia no es perfecta, ¿ya se dio cuenta? Nosotros, tú y yo, no somos perfectos. Tú no tienes un pastor perfecto, ¿ya se dio cuenta? Ahora, el que crea perfecto, aquí traje unas piedras, te las voy a dar y aviéntesela a la hermana Verónica. No a mí, porque yo me voy a poner aquí. Primero las damas. Nadie es perfecto, estamos bajo construcción. El hecho de que tú vengas a la iglesia no quiere decir que ya la tienes hecha. Todos tenemos trabajo en la vida. Estamos bajo la construcción de estar plantados sobre la roca. Ahorita voy a hablarte de esto. El problema de muchos de nosotros, pensamos que porque venimos a la iglesia, todos tenemos que andar derechito. Ojalá que así fuera. A mí me gustaría tener una varita mágica y el primero que cambiaría soy yo. Y empiezo a volar solito, a caminar sobre las aguas. Y luego lo segundo que cambiaran es a todos ustedes. Pero ya se fijó en su vecino que no es perfecto. ¿Ya lo vio? Ya le dijo, mira cómo viene vestido. Chale, yo no me hubiera vestido así. Mira cómo se peina, los pocos pelos que... ¡Ay, qué vergüenza! ¿Por qué? Porque vemos las imperfecciones de la persona. Pero dice la Biblia que el que pensó la buena obra en tu vida, que la va a terminar. Estamos en una transformación. El señorío de Cristo nos lleva hacia allá. El problema de muchos que queremos ver una iglesia perfecta, un pastor perfecto, a gente perfecta, alabanza perfecta, líderes perfectos. No los tenemos, amados. Somos gente bajo construcción. Por eso estamos luchando todos los días, tomando decisiones correctas para estar dentro del señorío de Cristo. Para estar eso, para ir perfeccionándonos. Yo tengo demasiado tiempo en la iglesia. Fui creado en la iglesia y veo mucha gente que no ha madurado, que no entiende. Agarran la palabra, la usan a su manera, pero no están viviendo la vida de Cristo. Ahora, una cosa es que no seamos perfectos, es que otra cosa es que no querramos perfeccionándonos día tras día, porque luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa como hijos de Dios. Ahora, aquí hay dos sorpresas, porque Jesús, el que empezó la obra en ti a través del Espíritu Santo, la quiere terminar. Aquí hay dos sorpresas, déjame darte las dos sorpresas. Número uno, es que Cristo está sorprendido. El mismo que se sorprende es Cristo, el primero. Porque miren lo que dice en el versículo 46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, el Señor dice, yo tengo muchos seguidores, me dicen Señor, Señor, y me doy cuenta que me dicen Señor, Señor, y cuando busco y les mando y les digo, les pido, no hacen lo que yo les digo. Así que el primer sorprendido en esto de la madurez, en esto del señorío de Cristo, es Cristo Jesús.
Porque muchos de nosotros tenemos buenas intenciones de seguir a Jesús, pero no queremos pagar el precio de seguirlo. No queremos hacer caso, no queremos obedecerlo. Luchamos con nuestro sentido de obediencia, se nos hace difícil. Y claro que sí, sí es difícil. Esto de servir a Jesús es difícil, no es fácil. Se lo está diciendo alguien que tiene toda su vida. Déjame decirles, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. ¿Por qué cree que esto de servir a Cristo es para valientes? ¿Qué dice la Biblia? Que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente ¿quiénes? Los valientes lo arrebatan. Se necesita tener valentía, decisión, convicción para servir a Jesús. El problema de esta, que Cristo está sorprendido porque mucha gente le llama Señor. Mucha gente tiene buenas intenciones, pero cuando el Señor les dice qué hacer, no quieren hacerlo. ¿No le ha pasado eso con sus hijos? Ve y tiende la cama. Ay, no quiero. No te pregunté si querías. Ve y tiende la cama. Ay, mamá. O nomás, yo tenía hijos raros. Te toca lavar los trastes. Amá, ya lo lavé ayer. Pero también comiste hoy. Saca la basura. No, ya la saqué la semana pasada. Los hijos a veces no quieren obedecer. Y el papá le dice, no te estoy pidiendo tu opinión, no te estoy diciendo que si quieres, te estoy ordenando. Muchas veces tú y yo tratamos así a Dios. Dios nos manda cosas, hacer cosas, decir cosas, dar cosas, y le protestamos a Dios. Por eso dice Señor, a ver, aquí estoy sorprendido. Me dice Señor, 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 y no hace lo que yo te digo. Que alguien me lo explique, dice Cristo, que alguien me lo explique. ¿Por qué no somos una iglesia normal? Cristianos normales. Simplemente donde manda capitán no gobierna. ¿Usted conoce la Biblia? Digo, según 1 de Abel 2:5. ¿Okay? El problema de muchos de nosotros, batallamos con esto. Mire, yo voy a darle los 3 pasos para el señorío. Si usted quiere en verdad vivir bajo el señorío, hay 3 pasos. Cristo lo dice en el versículo 47, déjame leerle. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone ¿en qué? Aquí están los 3 pasos, déjeme darle los 3 pasos. Letra A, venir a Cristo. Tienes que acercarte a Cristo. Tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes también que hacer tu parte. Muchas veces, amados, queremos que Dios nos cambie, pero no queremos cooperar con el proceso del cambio. Queremos que Dios haga el milagro, pero nosotros no queremos ir al estanque. Queremos, amados, que Dios nos levante de la vida espiritual paralítica que llevamos, pero no queremos levantarnos nosotros. Queremos una sanidad, pero no queremos romper el hoyo para entrar porque Jesús está entre la multitud. Usted dice, no, que no es Dios el que tiene que acercarse a uno. No, Dios ya lo hizo. De tal manera amó Dios al mundo. Ya hizo su parte. Él ya está, pero hay un límite donde Él dice, aquí estoy. Ahora te toca a ti, venir a mí. Tú tienes que acercarte a Jesús, tú tienes que tomar una iniciativa, te tiene que costar una decisión, una entrega, un compromiso, una convicción, dejar cosas en tu vida. Tú tienes que dejar, dice aquí, todo el que viene a mí. Tienes que hacer, hay una acción requerida de tu parte y la mía. No solo eso, letra B, escuchar a Cristo. Tienes que aprender a escuchar, hacer caso. Cuando vienes a la iglesia, ya no estés en el Facebook. No me vas a decir, porque a veces los veo que están en el celular. Es que estoy en la Biblia, yo no estoy ni recitando la Biblia. ¿Qué haces tú en la Biblia? Simplemente estás en la Biblia del Facebook. Cuidado con ese Facebook, porque sabe más el diablo por Facebook que por diablo. Todo se sabe así, como pólvora. ¿Qué negocios? Y además, ¿para qué pones ahí lo que comes? Hasta coraje da, que no invitas. Me haces pecar a través de tu Facebook. Mucha gente por aquí les entra. You know the Bible. No hacemos caso, no escuchamos. Dice la Biblia que si vas a entrar al señorío de Cristo, tienes que venir a Jesús. Tienes que escuchar de Jesús. Pero también, letra C, tienes que obedecer a Jesús. Tienes que obedecerlo. No nomás escucharlo, porque mucha gente más lo escucha, pero no pone en práctica, no aplica el concepto del cual se nos da una orden. Miren lo que dice otra vez el versículo, si regresamos al versículo 47, miren lo que dice. Todo el que viene a mí, versículo 47,
Más regresen. Ahí está. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en ¿qué? Viene a Cristo, ahí está, escucha a Cristo y luego obedece a Cristo. Esa es la manera en que tú y yo vamos a estar bajo el Señor. Por eso a veces sorprendemos a Cristo, que le cantamos Señor de nuestra vida, que lo amamos, que queremos servirle, que amado vamos a entregar nuestra vida a Él. Pero no hacemos estas cosas. Luchamos con el señorío. Miren lo que dice ahora a Mateo capítulo 7. Vayamos a Mateo. Miren lo que dice. Y no todo el que me dice Señor, Señor. Fíjese lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Fíjese, tú puedes estar haciendo todas estas cosas y andar fuera de la voluntad de Dios. El diablo también usa a la gente. El diablo también tiene el poder para hacer milagros. Lea la Biblia. Y muchas veces en el nombre de Jesús se van a hacer milagros, pero eso no quiere decir. Ahora, ¿sabe por qué se hacen los milagros en el nombre de Jesús? Porque Jesús honra su nombre, no porque te está honrando a ti. Yo les estoy predicando, Padre, tú trata con ellos. Versículo 23, mire lo que dice. Y entonces les declararé, jamás, fíjese, después de hacer todo en el nombre del Señor, y que nos diga, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Usted dice, ¿por qué se sorprende Cristo? Porque le dice Señor y no lo sirves, no te entregas, te cuesta. Ahora, aquí tengo la segunda sorpresa. De dos sorpresas, no solo Cristo está sorprendido. Número dos, mucha gente estará sorprendida. Mucha gente en ese día va a estar sorprendida. ¿Por qué? Porque mucha gente le ha dicho al Señor, Señor, y nunca se dan cuenta de que no son de Él. Es lo que dice el Señor. Me dice Señor, Señor, y no te das cuenta de que no estás conmigo. Amado, tenemos que entender algo. La vida cristiana es práctica, no es mística. Muchos de nosotros queremos hacer de la vida cristiana algo tan místico, algo tan raro. Y amado, y empezamos, es que mi modo de pensar, lo que yo interpreto de la Biblia, la teología, váyase a bañar. Aquí no le interesa lo que usted piensa, le interesa lo que dice la Biblia. Mire, si la Biblia es práctica y las enseñanzas de Cristo son prácticas, ¿por qué no vivimos una vida práctica? Así de sencillo. ¿Por qué no lo vimos? Mira, hay algunas verdades que yo le voy a enseñar sobre las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, lo que acabamos de leer de Mateo 21. Simplemente me enseñaré esta primera verdad. Letra A, que decir las palabras correctas no nos darán entrada a su reino. Tú puedes saber el lenguaje, tú puedes saber el movimiento cristiano, tú puedes saber cómo hablar, inclusive tú puedes saber hasta cómo cantar, tú puedes decir Señor, Señor. Eso no te da entrada en el reino de los cielos. No te da entrada. Te estás engañando a ti mismo. El saber el lenguaje, el saber el movimiento, inclusive hasta podemos levantar las manos y aleluya. Aleluya. Y llegas a la iglesia y ves al hermano Martín aquí y ves a Víctor. Yo me siento en el medio para no contaminarme. Aleluya. Porque ya los conozco a estos bárbaros. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos conocen a un cristiano así? No lo vean ahorita, nomás piensen en esa persona. Porque algunos iban a voltear luego a ver. El problema es de que mucha gente pensamos que con el puro lenguaje podemos ganarnos el reino. No, hombre, también el diablo se sabe la Biblia. ¿Sí sabe? Pregúntele a Cristo, verás, cuando fue al monte allá, al desierto a orar, ¿quién quiere que le recitó primero la Biblia? El diablo. Tenemos que tener cuidado que no solo las palabras correctas te hacen entrar en el reino de los cielos. Tengo otra verdad de la enseñanza de Cristo. Simplemente la letra B, hacer buenas obras no nos dará entrada en el reino. Mucha gente piensa, es que yo hago buenas cosas, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia. No, mire, las buenas obras no hacen el cristiano hace las buenas obras.
Escuchemos esto. Las buenas obras no hacen al cristiano, no te hacen cristiano. El cristiano lleva a cabo buenas obras. Porque mire lo que dice aquí el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estaban haciendo buenas obras, estaban haciendo el bien, estaban ayudando al prójimo, pero eso no es garantía para el cielo. Tú puedes decir que eres el supercristiano, inclusive el mejor cristiano de CFC y de San Diego, y alégale al Empire. Como dice Lucero, ¿recuerdan cuando la entrevistaban? Eso no te hace a ti un supercristiano. El hecho de que hagas el bien, el hecho de que trajiste 4 ositos para los niños, esas son cosas buenas, pero no son boletos para el cielo ni para la voluntad de Dios. Entendamos eso. Jesús dice, hay gente que hasta profetiza en mi nombre. Hay gente que echa demonios. Hay gente que hace milagros, pero no los conozco. No los conozco. Ahora, me lleva esto al tercer punto. Si usted quiere saber la enseñanza correcta, obedecer la voluntad de Dios nos dará entrada a su reino. El obedecer la voluntad de Dios nos dará entrada a su reino, porque dice el versículo 21, la segunda parte, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amados, voy a decirles algo. Tal vez usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero tiene todo el derecho a estar equivocado. La voluntad de Dios, ahí le va, es igual para todos nosotros. Su propósito es diferente. Entienda ese principio. La voluntad de Dios para sus hijos es igual, es para todos. Dios quiere que vengas a la iglesia, que no andes de niño, que diezmes, que te ocupes. Esa es la voluntad, que te santifiques. Esa es la voluntad de Dios. Pero el propósito de Dios para tu vida es diferente al mío. Una cosa es la voluntad. Una cosa es el propósito. Ahora, ahí le va. El propósito de Dios para mi vida debe encajar bajo la voluntad de Dios para todos nosotros. Si yo no someto ese propósito donde Dios me quiere usar, porque Dios tiene un propósito para mí, me va a usar como pastor, a José lo va a usar siendo director de grupos familiares, a los hermanos enseñando grupos, la hermana, a la pastora, con las mujeres. O sea, si usted se fija, ese es el propósito de Dios que está usando a cada persona, pero la voluntad de Dios para todos es la misma. Que seamos de manos limpias, santificar, que vivamos una vida cristocéntrica, esa es la voluntad de Dios. Ahora, ahí le va. Lo que nos va a entrar al cielo no es el propósito, es la voluntad de Dios. Que caminamos en su voluntad. Si tú caminas en su voluntad y no haces su propósito, tú te vas a ir al cielo. El problema está de que le vas a dar cuenta a Dios por qué no hiciste lo que tenías que haber hecho. ¿Me explico o no me explico? You get it? You didn't get it? You get it? Ok. Sigamos. Por cierto, esto no lo dije, tenía que haberlo dicho a las 9, no lo dije, no sé por qué, se me fue el avión. Ahora, hay 3 tipos de personas, ahí le va, 3 tipos de personas que yo necesito compartirles a ustedes. En este tipo de personas los puede ver en la iglesia o fuera de la iglesia. Y ahí los tienen ustedes. Se los quise poner ahí para que los tuvieran. El primer tipo de personas, aquellos que no le llaman Señor ni hacen las cosas que Él dice. Porque hay gente que fueron salvos pero todavía batallan, están con un pie afuera, otro adentro, que están más afuera que adentro, nomás en los apuros y circunstancias difíciles cuando buscan, pero tampoco hacen lo que Dios quiere. Viven la vida loca. Y piensan ellos que la vida es un carnaval. ¿Me están escuchando? Ay, joder, ya recité a todos los apóstoles del mundo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente así, que ni le dice Señor, ni hacen la voluntad de Dios. La gran mayoría de los cristianos están en este segundo punto. Aquellos que le llaman Señor, pero no hacen las cosas que Él dice. Sí le llaman Señor, sí tuvieron una conversión, sí tuvieron una salvación, pero batallan para obedecer al Señor en ciertas áreas. Por cierto, no todos batallamos en la misma área, todos batallamos en diferentes áreas para obedecer al Señor. Pero aquí donde tiene que vivir el cristiano, donde dice el Señor que son muchos los llamados y pocos
Los escogidos. Aquí es donde hay un poco porcentaje de cristianos viviendo de esta manera en el 3. Aquellos que le llaman Señor y hacen las cosas que Él dice. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes aquí. En esta ustedes, ¿qué tipo de persona es usted? Si tuviera que contestar la pregunta, a ver, ¿cuál soy yo? ¿1, el 2 o el 3? Ah, pues obvio, el 3. Oh, ¡aló! Obvio, yo soy el 3. ¿De veras? ¿Qué tal si te doy una cámara para que te siga toda la semana como Big Brother? ¿Qué pasaría si pudiéramos delegar cámaras y usted se las lleva, que esté con usted en su casa, en su recámara, en su carro, en su trabajo, y el pastor se sentara aquí esta semana y pusiera todas las imágenes aquí en esta pantallota? Vamos a ver cómo se porta la iglesia. Aleluyita. Mira, la hermana la Lilia, la alemana, mira cómo. Ahora, ¿sabe lo que pasaría? ¿Sabe cómo viviera? Porque usted sabe que hay una cámara que lo está. ¿Está prendida o no? Sí. ¿Qué causaría? Usted se portaría bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando le dicen en la esquina una cámara fotográfica está en una esquina para darle un ticket? Usted estrena los frenos del carro, ¿no es cierto? Porque sabe que un mundo los vigila. Puedo decirle que en el cielo hay cámaras que lo están viendo a usted, cómo vive, cómo se porta, las cosas que debe estar obedeciendo y las cosas que debe estar. Un mundo, no os hagáis. Así que si usted se puso ahí en el 3, qué bueno, qué bueno. Ahora vívalo. Es todo lo que tiene que ser. Vívalo. No pressure. Mire el versículo 24 de Mateo 7. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentos. Es lo que dice aquí. Vinieron los torrentos. Soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundado ¿sobre qué? La roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Ahí le va. Uno que tiene autoridad. No, porque él no quiere decir que era alguien que nomás les decía qué hacer con una autoridad. No, sino, ¿sabe lo que le daba la autoridad a Cristo? Que lo que Él decía es porque Él lo vivía. Él lo vivía. Lo que te va a dar autoridad en tu vida es tu testimonio. No los gritos. No porque mandas. No. Es la vida que llevas. Eso es lo que te da autoridad. Y mire lo que dice, como uno que tiene autoridad y no como sus escribas, o sea, no como esos religiosos que además se la pagan, pero mi punto filosófico, quién sabe qué más, y teológico. Shut up. Mejor, ¿por qué no vives la vida de Cristo? Y me amas, me perdonas, me invitas a comer. Aleluya. Sé práctico en la vida. De eso se trata. Mire, esa historia que acabo de leerle, hay cosas similares de estos dos hombres. Los dos oyeron la palabra, los dos edificaron sus casas, los dos tuvieron las mismas tormentas, pero uno obedeció y el otro desobedeció. Es lo que dice la historia. La diferencia entre la obediencia y la desobediencia está en el fundamento en donde estamos parados. ¿Dónde estás parado como hijo de Dios? Porque si tú eres un hijo de Dios y tú dices que lo amas, pero si estás parado sobre la arena, sobre la tierra, ¿sabes lo que va a pasar? Va a venir la tormenta, va a venir la lluvia, va a venir el viento y tú no te vas a encontrar estable. Pero si estás parado sobre la roca, llueve, truene, no importa, estás parado. La única diferencia entre el cristiano con éxito y el cristiano fracasado es la obediencia. Usted dice, me admira mucho ese cristiano que está viviendo una vida de Cristo, que está parado en la roca, que está simplemente viviendo la vida que debe de vivir. Entonces tú tienes que decir, ¿sabes por qué? Porque está parado en la roca.
Mire, muchos de nosotros, le voy a decir algo, iglesia, escúcheme. La gente se lastima más por lo que oye que por lo que ve. Vea los frutos, vea el testimonio, vea dónde está parado, no por lo que le cuenten. Porque a usted si le cuentan, no, yo no lo veo así, yo veo que un Ethan está parado, un Ethan es fiel a la iglesia, mal que bien, él es ahí. Podrán decirme muchas cosas, pero aquí está. Eso es lo que tenemos que aprender, eso es estar parado en la roca. El testimonio que das. Ahora le voy a dar a usted la siguiente frase para que llene. La evidencia de conocer y amar a Dios es el obedecer a Dios. ¿Cómo puede usted dar evidencia que ama y conoce a Dios? Simplemente obedézcalo. Si usted me dice que ama y que conoce a Dios, pero no lo obedece, ¿cree usted que es una buena evidencia la desobediencia? De ninguna manera. La evidencia de amar y conocer a Dios es obedecerlo. La obediencia parcial no es obediencia del todo. Es conveniencia, simplemente te conviene. Hay dos tipos, hay dos formas de obediencias equivocadas. Déjeme dárselas. La primera simplemente es lo que le llamamos obediencia selectiva. Cuando hablo de la obediencia selectiva, uno determina cuándo va a obedecer. Tú decides en dónde quieres obedecer. Porque hay cosas que Dios te va a pedir, no te conviene, pues no. No. Por eso muchos de nosotros batallamos con el diezmo. Por eso muchos de nosotros batallamos con el dar. Porque somos obedientes selectivos. Nomás seleccionamos lo que queremos obedecer. Esto. Y dice Dios, no, o me obedeces en todo o vas a tener problemas. Y mucha gente obedece de esa manera. Una obediencia selectiva. Hay otra obediencia. Y eso es obediencia situacional. O sea, a través de las situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, la situación determina cuándo voy a obedecer. Depende cómo esté. Si estoy en apuro, si estoy en un hospital, Señor, mira, te lo juro, mira, si me sacas de esta, Señor, o ya nos vamos a parar delante del juez, ¿no es cierto? Señor, mira, te lo pido, Padre, sácame de este apuro. Te prometo, mira, por esto, Señor, te prometo servir. Sí. Eso se llama obediencia a través de la situación. Eso no le agrada a Dios. Porque Dios no es tu Aladín. Dios es tu dueño. Dios quiere una obediencia total, una obediencia plena. Aunque te cueste, aunque no te guste. Dios quiere eso de nuestra vida. La obediencia total es la clave del éxito de la vida del cristiano. Tú no puedes elegir qué vas a obedecer y qué no. Imagínese de qué me sirve un soldado en el militar cuando lo mandan, no, mira, te tocó ir. Una vez, no sé si se acuerdan, Martín, una hermana que su hijo se enlistó, y déjeme decir, y se lo digo con todo respeto, se enlistó al ejército y se puso tenso la situación y viene, pastor, yo puedo pedir oración para que no se lleven a mi hijo. ¿Aló? ¿Te enlistas al ejército y tú ya no quieres que te lleven? Es como ir a buscar trabajo y te lo dan y el siguiente día, no me levanto, no voy a ir. Tengo flojera. Tú no puedes escoger, no debes, más bien, pero sí puedes, corrijo, no debes escoger a base de situaciones. Tu obediencia debe de ser plena, cueste. Hay cosas que yo no quisiera, hay cosas que yo no quiero hacer como pastor, hay cosas que no me gustaría pasar como pastor. Sin embargo, me las tengo que tragar y decir, está bien, Padre, también tú ganas, Padre. Ya, déjame en paz, ya. I'm gonna be. Tenemos que entender ese principio en nuestras vidas. De otra manera, Dios no va a honrar nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el señorío de Cristo es necesario? Por esta última razón. Porque el señorío determina el asunto de las posesiones. El asunto de las posesiones. En otras palabras, ¿quién es dueño de las cosas en su vida? De todo lo que usted es dueño, de todo lo que usted tiene a su nombre, ¿quién es el verdadero dueño? De su carro, de sus bienes, de su casa, de lo que usted tenga. ¿Quién es el dueño? Usted ya conoce la historia de la parábola de los talentos, pero la pregunta es, ¿de qué es dueño Dios?
Yo voy a darles dos respuestas de qué es dueño. Aquí hay una pregunta, ¿de qué es dueño Dios? Te lo voy a contestar y luego te leo la historia, dos versículos de los talentos. En primer lugar, Dios es dueño de mi persona. Dios es dueño, aunque tú no quieras de tu persona, que no lo quieras obedecer es otra cosa, pero Él sigue siendo el dueño. Ahora, ¿por qué digo esto? Él es el dueño de mi persona por dos razones, porque nos crió, o me crió, y porque me ha redimido de mis pecados. ¿Quién crió al hombre? Dios. ¿Quién mandó a su hijo para morir por los pecados del hombre? Dios. Pagó un precio. Eso me recuerda la historia del barquito, del niño que construye un barquito y le encanta ese juguete y siempre sale al río para verlo flotar y amado busca, amado, la manera de que el barco navegue y él lo sigue y lo rescata. Pero en una ocasión, un día que fue al río, el barquito, amado, de las olas que estaban un poco bravas, se empezó a ir y él no pudo rescatarlo. Iba corriendo entre la esquina a ver si podía agarrarlo hasta que ya no pudo y el barco se fue y se perdió. El niño triste, su juguete que él había hecho, donde él jugaba, que a él le parecía. A los días después iba en el centro de la ciudad y ve un aparador de una tienda y mira su barquito. Va y ve su barquito en ese aparador y va con el dueño, oiga, ese barquito es mío. No es tuyo, mi hijo, yo lo compré. Un señor se lo halló, me lo vendió y yo lo pagué. Si quieres, tú cómpralo. ¿Y cuánto vale? Y le dice la cantidad. Ahorita vengo, y va a su casa, quiebra la alcancía y saca el dinero y va y le dice, tenga, aquí está su dinero, ahora deme mi barquito. Y el señor agarra el barquito, se lo da. Él agarra el barquito en sus manos, lo pone sobre sus hombros y le dice, barquito, ahora eres mío dos veces. En primer lugar, porque yo te hice, yo te construí. Y segundo, porque ahora te compré. Esa es la historia de Dios. Cuando Él te agarra y dice, eres mío dos veces, yo te crié, tú eres mi posición, pero ahora no solo te crié, ahora te pagué por ti un precio de sangre. Mi Hijo Jesucristo murió por tus pecados, tú eres mi propiedad, tú eres mi hijo. Tenemos que entender que somos de Él, que somos de Él. Tu familia es de Él, tu persona, por más que luche con Dios, deje de luchar. Pare de llorar, chiquita. Porque yo luché con Dios. Yo no quería ser pastor. Ustedes conocen mi historia. ¿Quién cree que ganó? Dios. Nomás le di la vuelta, es todo. Si es propiedad de Dios y Dios lo necesita, Dios va a trabajar con usted hasta que lo tenga. Porque es de Él. No solo Dios es dueño de mi persona. Número dos, Dios es dueño de mis posesiones. Todo lo que yo tengo a mi nombre o a mi cargo como mayordomo, Él es dueño. Mire lo que dice la historia. Mire lo que dice Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que emprendió un viaje. Llamó, ahí dice, mire, yo lo subrayé. ¿Llamó a quiénes? Su siervo. O sea, Dios es dueño de tu persona. El dueño es dueño de sus siervos. Sus siervos, dice. No dice a los siervos, dice a mis siervos. Aún ellos eran su propiedad. Dice, a mis siervos. Y luego dice, sigue diciendo, dice, y les encomendó, regrésense al 14, amados, y les encomendó que los siervos eran su propiedad y los bienes también eran de Él. De Él. Y les encomendó sus bienes. Ahora sí, el 15. Y mire lo que dice, simplemente. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Cada uno de aquí tiene talentos conforme a la capacidad que Dios vio en nosotros. No todos vamos, aquí no es, en el reino de Dios no es sindicato, que todos parejos. No, es conforme a tu capacidad. Es conforme a tu capacidad. Y tenemos que entender este principio, de otra manera vamos a tener problemas. Así que usted y yo ya debemos de entender que Dios es el dueño de mi persona, de su persona. Dios es el dueño de mis posesiones, de sus posesiones. No le alegue, no luche con Dios. Su carro es de Dios, que lo deja que usted lo use. Una vez me preguntaron a mí, a ver, ¿tiene casa? ¿Es dueño de casa? Iba a decir que no, el banco, pero yo más lo estoy pagando. Ya después que la pague ya va a ser mía. Pues la verdad, el banco, tú ya eres dueño. Si usted deja de pagar, el banco se la quita.
¿Qué quiero decir con todo esto? Así es Dios con nosotros. Dios es el dueño. El día que Él la quiera, me la quita. Déjenme leerles algo muy bonito. Quiero que lo escuchen lo que voy a estar leyendo. Pónganme la atención. Nadie se pare. No vayan al baño. El baño ahí está. No se va. Porque a veces vamos a revisar si está el baño. ¿Va? Ah, ahí está. Ah, ahí está el baño. No se va. Esta historia es muy bonita. Es de Juan Carlos Ortiz. Y la saqué hace muchos años del libro Discípulos. Y mire lo que dice. En el capítulo 13 de Mateo, leemos que Jesús señaló que el reino de Dios era como un comerciante que buscaba perlas finas. Y cuando encontró la perla de gran precio, vendió todo cuanto poseía para comprarla. Es sabio que muchos cristianos piensan que en esta parábola la perla de gran precio somos nosotros y que Cristo tiene que dar todo para redimirnos. Pero ahora nos damos cuenta de que Él es la perla de gran precio. Fíjese, cuando tú lees en el capítulo 13 de Mateo, de la perla de gran precio se refiere a Cristo. Ahí le va. Nosotros somos el comerciante que anda buscando felicidad, seguridad, fama y eternidad. Y una vez que encontramos a Jesús, debemos darle todo cuanto poseemos. ¿Por qué? Porque Él posee felicidad, Él posee gozo, Él posee paz, Él posee sanidad, Él posee seguridad, eternidad y todo lo que pueda haber en esta vida. Y por eso nosotros preguntamos, estamos delante del vendedor, del comerciante, y estamos delante de Él y le preguntamos, ¿cuánto cuesta esta perla? Quiero tenerla. Bueno, nos dice el vendedor, es muy cara. Bien, pero ¿cuánto cuesta? Insistimos. Es muy cara. ¿Piensa usted que puedo yo comprarla? Por supuesto, cualquiera puede comprarla. Pero, ¿qué es? ¿Es que no me acaba de decir que es muy cara? Sí. Entonces, ¿cuánto cuesta? El vendedor contesta, todo cuanto usted tiene. Y la pensamos por un momento. Todo cuanto yo tengo, si lo doy, tengo la perla de gran precio. Muy bien, estoy decidido, voy a comprarla. Esa es nuestra respuesta. Perfecto. ¿Cuánto tiene? Pregunta el vendedor. Hagamos cuenta. Muy bien, tengo $5,000 en el banco. Bien, $5,000. ¿Qué más? Eso es todo cuanto poseo. ¿No tiene ninguna otra cosa? Bueno, tengo unos dólares en el bolsillo. ¿A cuánto ascienden? Pregunta el vendedor. Nos ponemos a buscar en nuestros bolsillos y vemos a 100, 200, 300. Aquí, $300 tengo aquí en mi bolsillo, en mi cartera. Estupendo. ¿Qué más tiene? Ya le dije, nada más. Eso es todo. ¿Dónde vive? Nos pregunta el vendedor. Pues en mi casa, tengo una casa. Entonces, la casa también. Mientras toma nota, tiene casa. ¿Quiere decir que tendré que vivir en mi carpa? Ajá, con que tiene una carpa. También su carpa va incluida. Pero si le doy la carpa, la casa, tendré que dormir en mi automóvil. Así que también tiene un auto. Bueno, a decir verdad, tengo dos. Perfecto, ambos coches pasan a ser de mi propiedad. ¿Qué otra cosa tiene? Mire, ya tiene mi dinero, ya tiene mi casa, ya tiene mi carpa, ya tiene mis dos autos. ¿Qué otra cosa quiere? ¿Es solo? No. ¿Tiene a alguien más? Sí. Tengo esposa y dos hijos. ¡Excelente! Su esposa y sus hijos también son míos. ¿Qué más? Pues no me queda ninguna otra cosa. Solo estoy yo. De pronto el vendedor exclama, ¡ah! Casi se me pasa por alto. Usted también va incluido. Todo pasa a ser de mi propiedad. Esposa, hijos, casa, dinero, automóvil. Y también usted va en el paquete. Y enseguida le añade el vendedor, présteme atención, por el momento, le voy a permitir que use todas estas cosas, pero no se le olvide que son mías
y que usted también me pertenece. Y cada vez que necesite cualquiera de las cosas de las cuales acabamos de hablar, debe dármelas porque yo soy el dueño. Así ocurre cuando somos propiedad de Dios. Dios te dio un carro, 2 carros, y te dice, dale raite a fulano, dale raite al hermano, no está la hermana Rosa porque por aquí, hermana Rosa, que a veces anda agarrando el camión y el trolley y la gente la pasamos ahí en la esquina, hermana, Dios le bendiga, dele raite a la hermana. Ay, no, pastor, ¿cómo le va a dar raite? Ni para el gas me da. A vos Dios te está diciendo, dale raite. Tus hijos, yo los quiero usar, dámelos. Quiero usarlos en la música. Me dio mucho gusto ver a Rebeca de Anda tocando el bajo. Aquí estuvo tremendo el viernes. Había cerca de 300 mujeres aquí reunidas en la palabra. Había, amado, como 80 jóvenes adorando al Señor allá en ese salón que ya no caben. Ya no tenemos un salón mediano. Es ese que está allá el 8 o si no aquí, amado. Y luego los varones los dejaron solo todos los matrimonios porque aquí estaban las mujeres, pero ellos estaban aprendiendo de la paciencia hacia ellas. Dios les habló, les ministró. Aquí el viernes había vida y Dios quiere usar a tus hijos, Dios quiere usar tu carro, Dios quiere usar tu dinero. Lo que Él te dio para administrar, te dice, yo lo necesito, es mío. Y tú tienes la obligación, sí Señor, lo que tú quieras, mientras tú me dejes usarlo. El problema es que nos adueñamos de eso. Nos hacemos dueño. Es mío. No, esto no es de Dios, es mío. Muchos luchamos con el concepto y el asunto del diezmo. Cuando el asunto no es el diezmo, sino es que no estamos sometidos al Señor. Quiero que me escuche, iglesia. Usted que es cristiano, si hay gente que viene por primera vez a una iglesia, nomás escuche. Pero muchos de nosotros batallamos con el asunto del dinero. No diezmamos. Pensamos que no, eso no. Ya me bauticé, pero no bauticé mi cartera. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Ahora, si usted me dice, pastor, yo no creo en el diezmo, venga, platique conmigo, le voy a dar una zarandeada sobre eso. Porque usted me está diciendo que ese principio del diezmo no se aplica a usted. Ahora, no me venga a decir que es que la gracia. Ah, ¿quiere dar de gracia? Ahí le va, da todo lo que ha recibido de gracia. ¿Cuánto ha recibido de gracia? Todo. Entonces, ¿dé más del diezmo entonces? Inclusive, el viernes que le den su cheque, délo todo a la iglesia. Aleluya. ¿Qué? Si quiere dar por la gracia, a mí me conviene. Pero Dios en su gracia dice, no, nomás te dejo que me des el... Mire, hermano, damos más por propinas. Una vez fuimos a un buffet. Yo ya no soy de buffet, cobran muy caro y yo no como buffet. Antes comía como si fuera la última cena, ya no. ¿Ok? Hermana Nena, tenemos que hablar usted y yo después. O sea, me conoce, me tira el tanteo. Ahora, ahí le va. Nos dijeron, y es buffet. Buffet sabe que a usted no le sirven. Usted más viene y le rellenan el agua, la soda, lo que pide. Usted tiene que levantarse, llevar el plato y recoger. Antes no lo ponen a lavar el plato también. Y tú dirás, como son más de 7, van a cobrar 15% de propina. Caray, cobran más que la iglesia. Vino familia de 7 porque les voy a cobrar el 15%, se sube el diezmo. Nomás me están dando ideas de lo que están haciendo hoy en día. Y no renegamos, no, está bien, le manda capitán. Y si no, hasta le ponemos ahí bien generosos, pero batallamos con el diezmo. ¿Sabe por qué batallamos con el diezmo? Porque es una área de nuestra vida que no queremos darle al Señor todavía. Ahora, yo lo entiendo, y lo entiendo porque usted invierte 40 horas de su vida tratando de hacer ese salario para que diga, ¿y el 10%? Sí, pero Dios te ha dado el 90% con bendición. Nunca le vas a ganar a Dios. Yo voy a cerrar ya con esto. Ya estoy por terminar y el pueblo de Dios dice, ay, qué bueno, ¿verdad, hermanos? En cada sermón, de los 4 sermones de esta serie, yo le puse esta frase. Y esta es la frase. Ya sea que Dios es dueño o es Señor de todo, o Señor de nada. Usted decide. Usted no le puede dar a medias al Señor. Tiene que dárselo todo o nada. Por eso me encanta ese canto. Todo a Cristo yo me rindo. Pero eso cantamos. Todo a Cristo y le damos la cartera. Yo me rindo. Pensamos que Dios es chilango, que nos va a robar. No.
Dios ama a los chilangos también, ¿verdad, hermano Pepe Luis? Sí. ¿Dónde está Carlos por aquí? ¿Dónde está Carlito? Dice Carlos, voy a saludarlos, tengan su cartera. ¿Qué quiero decir con todo esto? No te robes lo que Dios quiere bendecir en tu vida. No te lo robes. Voy a decirles algo de esta iglesia. Esta iglesia se sostiene por gente como usted. Esta semana se juntó Josué y Abel Isaac con una pareja que no conocían de la iglesia y van a una iglesia. No la conocían. Cuando entran aquí y les dan el tour de toda la iglesia, les preguntan, ustedes le rentan a unos americanos, ¿verdad? No, este está hecho, el único americano que hay aquí es el pastor. O sea que si no la digo reviento, ¿verdad? Les digo, no, para nada, es gente latina. Esta es nuestra iglesia, la estamos pagando. Se quedaron con los ojos cuadrados y son chinos, fíjese. También nosotros hacemos milagros aquí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es el testimonio que estamos dando en esta iglesia. Usted. Ahora, en esta iglesia hay 3 tipos de personas. Se los voy a decir. Y voy a lanzarles un desafío a todos ustedes. La iglesia los necesita y usted necesita de la iglesia. El primer desafío es para aquellos que son fieles en sus diezmos. Siga diezmando. Su diezmo cae en buena tierra. Estamos siendo luz y sal en este lugar. Siga siendo fiel al Señor. No lo haga por mí. No lo haga ni por usted. Hágalo porque Dios se lo está pidiendo y Dios requiere de su obediencia de usted. Segunda tipo de gente que hay en esta iglesia, aquellos que empezaron a diezmar, pero por alguna razón u otra dejaron de diezmar. Voy a animarlos a que vuelvan a seguir confiando, porque la falta de diezmar es desconfiar en Dios, que Dios no puede suplir tu necesidad, que Dios no va a responder a tus necesidades. Dios es Dios y Él puede responder. Y te animo a que lo hagas el otro domingo, que sigas siendo fiel el día 3, antes de que te gastes el dinero en el supertazón, en los nachos. Pues voy a traer mis diezmos y se los doy al Señor. Mire, yo voy a decirles algo. ¿Puedo confesarles algo como pastor? Ahí le va. Mi problema es que usted no falle. Mi problema no es que usted falle los domingos. Mi problema es que deja de diezmar y se lastima y lastima a la iglesia. Porque a mí me siguen los biles llegando. Diezme usted o no. No, yo no le puedo decir, es que el hermano falló y se llevó los diezmos. Le vamos a dar un descuento. No, me meten en apuros, es todo. Es cuando me empiezo ahí en la esquina, empiezo a hacer bailes y me pongo ahí. Cooperen, cooperen. Homeless. Ayúdenme. Empiecen a diezmar, honren a Dios. Pero también hay el tercer tipo de personas. El tercer tipo de personas son aquellos que nunca han diezmado. Quiero desafiarte. Tal vez eres nuevo en la fe. Tal vez eres nuevo en esta iglesia y tú ya estás viéndonos a ver cómo pinta el pastor, a ver qué. No, hermano. Soy de carne y hueso. Soy pastor, soy humano, tengo mis errores, pero amo esta iglesia. Te desafío en que el próximo domingo traigas una ofrenda de diezmo a tu iglesia. Cuídala. Ramiro dijo algo es nuestra obligación. La casa de Dios es nuestra obligación. Mira, tenemos una buena iglesia donde sentarte. Tus hijos están en buenos cuartos. Esta misma pareja me llamó la atención. Porque son cristianos de muchos años, van a una iglesia y no conocían de centro familiar. Y son hispanos, no estoy hablando de americanos o chinos, no, son hispanos, son latinos. Nunca habían escuchado de centro familiar cristiano. Que estaba bien, ahí no me agüité, y le voy a decir por qué. Porque a veces la gente que escucha todo lo malo que hacemos aquí. Por lo menos esto no habían escuchado nada, ni que existíamos. ¿No qué? Eso fue positivo, ya lo vi por el lado amable. Pero dice la Biblia que tú y yo tenemos que ser sal y luz. Ese es el lema de esta iglesia en este año. Sal y luz. Esta iglesia tiene que ser sal y luz. ¿Por qué sal? Tenemos que darle sabor a este mundo. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio, a través de todo lo que hacemos. Y luz, porque vivimos en un mundo oscuro. ¿Sabe el problema de la oscuridad? Se lo voy a decir. ¿Sabe por qué hay oscuridad? Porque no hay luz.
Esta iglesia tiene que seguir siendo luz. Tú, donde andes de tu trabajo, si te vas a un trabajo donde hay mucha oscuridad, ¿quién cree que va a llegar con la luz? Tú eres la luz. Tú eres la luz del mundo. Y para ayudarte a dar testimonio y para que hables cada vez que puedas sobre Cristo, sobre que tú eres la sal y que tú eres la luz, te vamos a regalar por familia una de esos. Este es un foco que habla de la luz. Y dentro hay sal. Inclusive es salero. Aquí le pusieron un té porque sí sale de sal. Y esto lo hicimos, dice la mosca, lo hicimos toda la semana. O sea, yo fui el de la idea y ellos lo hicieron. La gente de la iglesia, de la oficina lo hace. Compramos estos focos, se puso sal y miré que era sal de la buena. Fíjese, hasta eso, caray, ¿y por qué le ponen sal de la buena? Hubieran ido al Dollar Tree, compren sal. No, compraron costales de sal de la buena. ¿Cómo se llama la buena que estaba? No, ya nada, sal de marca, pues de marca. Si le interesa la marca, es sal de marca. Y es de mar, ¿verdad? De Caborca. Okay. Esta sal, úselo en su casa, como en su mesa. La gente que la ve, oye, mira, ¿qué es esto? Un salero. ¿Y por qué? Sencillo. Yo tengo que hacer sal. Tengo que darte con mi vida testimonio, sabor. Que quieres aprender de mí. Y quiero brillar en medio de la oscuridad. Esto se abre para que usted le siga echando más sal. Y quiero darle a cada familia uno. Se los quiero regalar a ustedes. Lléveselo, póngalo ahí. Si falta y usted dice quiero otro para mi oficina, lléveselo. Es de ustedes. ¿Ok? Llévenselo. Porque nuestra iglesia tiene que seguir siendo luz, sal, aquí en San Diego. San Diego necesita una iglesia como centro familiar cristiano. ¿No lo cree? Usted es parte de esa solución. Yo quiero ser parte de esa solución. ¿Está conmigo? Después de este servicio, va a haber una mesa ya a la salida y va a ir y recoja. ¿Le llamamos salero o qué le llamamos? Salero, ¿verdad? Salero del foco. Llévese su foco antes de que se le apague la luz. ¿Ok? Lléveselo, va para usted. Cierre sus ojos. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, por tu pueblo, por centro familiar. Esta es tu iglesia, Dios. Tú la sostienes con la diestra de tu mano. Tú eres el pastor de esta iglesia y me someto a ti, Dios, a lo que tú digas, a lo que tú ordenes. Tú haces mejor trabajo en esta iglesia que yo. Tú cuidas mejor esta iglesia que yo. Tú amas más esta iglesia que yo. Esa es tu iglesia que tú has redimido con precio de sangre. Yo te amo, Dios. Quiero servirte y te presento a Centro Familiar Cristiano para que siga siendo sal y luz en esta comunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso a Jesús.